damos inicio al curso de trabajos en espacios confinados. Este curso está organizado por la empresa de capacitaciones Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario para esta clase es el siguiente. Veremos lo que es normativas legales, aspectos generales y definiciones, lineamientos necesarios para garantizar condiciones de seguridad al personal que realice trabajos en espacios confinados, dar a conocer las principales características del trabajo en espacios confinados y entregar herramientas prácticas que permitan tomar medidas preventivas para trabajar en forma segura en espacios confinados. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas en la Universidad ESAN y está certificado como entrenador lúdico. Cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, seguridad y salud en el trabajo y reglamento y supervisión de trabajos de alto riesgo. Ahora sí le doy pase, ingeniero, para que pueda iniciar. Como ya es de costumbre, para poder ir dinamizando la presentación, acá les he puesto algunas imágenes que quisiera, de repente si pueden ponerlo en el chat, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a ir dándoles algunas pequeñas pistas. Como podemos visualizar, son dos trabajadores que se encuentran en el interior, aparentemente de un silo, pero ¿qué cosa ustedes creen que no están estos dos trabajadores contemplando? ¿Qué controles creen ustedes que están omitiendo? No existen condiciones adecuadas para el trabajo. ¿Qué más? Poco a poco, luego de ahí vamos a ir conversando aspectos sobre lo que son los espacios confinados con mayor detalle. Ahorita básicamente lo que queremos es un poquito poder tener una pequeña intercambio de ideas. Las condiciones no son las adecuadas, ya como para las personas que han escuchado las otras ponencias que he dictado, tiene que quedar claro, exacto, el EPP acorde al trabajo a realizar. Tiene que también quedar claro de que para poder realizar un trabajo en espacio confinado o en general cualquier trabajo de alto riesgo, siempre tienen que hacerse entre dos personas. Ingeniero, acá vemos a dos personas, ¿no? Que aparentemente están en el interior, como les digo, de un tanque o algo por el estilo. Sí, pero tiene que quedar claro que cada vez que se realice un trabajo en un espacio confinado, siempre tiene que haber personas en el exterior que constantemente estén en comunicación con los trabajadores o el trabajador que está en el interior. Y al mismo tiempo, aquí por la gráfica podemos ver que hay presencia de gas. Y como lo mencionó alguno de los compañeros, exactamente, ¿no? Siempre debe de haber un personal de apoyo externo. Y como podemos apreciar, ahí vemos que hay una presencia de un gas. No tenemos con claridad si es que es un gas tóxico o no. Si es que los trabajadores no han hecho el tema de la medición de los gases, las condiciones del medio ambiente que sean óptimas para que puedan ingresar. Si es que se ha hecho un tipo de ventilación dentro de, se han abierto las escotillas, si es que en el interior, dependiendo, había o no había algún tipo de material inflamable, si es que no estaban utilizando el equipo de protección respiratoria adecuada. Entonces, como podemos apreciar, poco a poco nosotros vamos observando y vamos viendo que hay varios controles que son de vital importancia al momento de la ejecución, ¿no? Al momento de la ejecución de estos trabajos en espacios confinados. Porque si no se toman realmente los controles al 100% y si no se miden las condiciones del entorno, como lo mencionó también uno de los compañeros, pues es prácticamente una trampa mortal, ¿no? En esta otra podemos apreciar ya a una persona que está realizando un trabajo adicional de riesgo. Y sí, efectivamente, ya acá podemos ver que hay un trabajador
en la parte externa, donde está pues verificando las condiciones. Claro está, ahí se está haciendo ya un trabajo en soldadura. Entonces, ahí vemos que el trabajador en un ambiente cerrado va a estar expuesto a humos metálicos producto de la soldadura, ¿no? Ahí afuera vemos el equipo oxicorte, vemos que está el agente extintor, vemos también, debemos de tener los controles y los parámetros en la medición de gases, porque recuerden que si existe una atmósfera, un ambiente con un alto valor porcentual de oxígeno, es una atmósfera rica en que puedan ocurrir algún tipo de eventos. Retrocedamos un poco a todo lo que habíamos conversado en algún momento sobre el fuego. Tiene que quedar claro que el fuego está constituido de 3 elementos y entre ellos generan una reacción. Y uno de los 3 elementos es el fuego. Si es que hay un producto o un gas inflamable, ¿qué es lo que puede ocurrir? Una atmósfera explosiva puede generar una deflagración. Con una persona en el interior, entonces podemos estar, pues, siendo partícipe de un accidente grave. Entonces, ¿qué cosas aquí podemos nosotros complementar? ¿Qué cosas podemos acá, en esta pequeña gráfica, poder analizar de repente a los que ya tienen un poco más de experiencia en el tema de trabajos en espacios confinados? ¿Qué cositas por ahí están faltando en esta gráfica? Ya en la gráfica anterior habíamos estado hablando sobre el tema de que no se tenía contemplado el tema de los EPPs, probablemente las condiciones del entorno. Bueno, acá vemos que hay un sistema de extracción focalizada al momento de la ejecución de este trabajo de soldadura, justamente para evitar este tema de propagación de los gases. No tenemos con claridad si es que dentro de ese ambiente era un ambiente donde había algún remanente, algún componente de algún tipo de hidrocarburo, o si estaban en el interior de algún silo, y ustedes saben pues que hay muchos de esos productos que cuando entran en contacto con calor, pues te tornan de manera inflamable, entonces también pues pueden repercutir en la seguridad de los trabajadores. Ahora, otro aspecto que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante es cuando mencionamos sobre que siempre tiene que haber en la parte externa un personal vigilando, que esté en constante comunicación con el trabajador o los trabajadores que están dentro del espacio confinado, es el tema del equipo de rescate, porque por ahí, si no hay esa comunicación o dependiendo de la atmósfera o el ambiente o el equipo no funciona o el abastecimiento del oxígeno, ¿no? Dependiendo, como les digo, en la actividad o dónde van a estar dentro, se corta esa comunicación. Imagínense, pues esa persona puede desmayarse al estar inhalando o de repente por ahí no tener el equipamiento adecuado, como se ve, ¿no? Muchas veces en algunas noticias, bueno, en esta oportunidad no pude incluir algunas de algunos artículos, pero han habido casos en donde las personas que han estado pues en el interior no se contemplaron todos los controles que más o menos vamos conversando hasta el momento, y las personas lamentablemente pues fallecieron, ¿no? Por la ingesta y la inhalación de estos gases y propio de la actividad en la que estaban ejecutando. Ok, entonces, y acá muchachos, ¿qué cosa es lo que podemos ver? Claro, ¿no? Aquí podemos visualizar que este trabajador se encuentra en la parte interna de una cloaca, ¿no? Aparentemente, ¿no? O donde discurren aguas residuales. Y como ya les había comentado, ¿no? El enfoque es el mismo. El tema de que hay una serie de controles que tienen que tener los trabajadores o el equipo de trabajo antes de ingresar. No es que yo tengo la necesidad de ingresar a hacer el trabajo, el mantenimiento, la supervisión, lo que sea, no. Hay una serie de cosas y de aspectos que yo tengo que controlar y al mismo tiempo verificar, tanto en la parte externa como en la parte interna. Si todas esas condiciones se cumplen, pues ahí la persona puede realizar el tema de los trabajos. Y queda claro, bueno, obviamente, pues no todos ingresamos a un desagüe, a una cloaca, pues todos los restos, todo el tema de los materiales fecales y demás, pues son altamente tóxicos.
Si tú no entras con el equipamiento adecuado, pues pueden generarte daños a la salud y en consecuencia, pues puedes sufrir consecuencias mucho mayores. Entonces acá en esta gráfica, en contraste a las dos primeras, vemos de que la persona no está con el equipamiento para poder ejecutar el trabajo. No sabemos si es que en la parte externa, a diferencia de la gráfica anterior, teníamos a una persona o por ahí, si es que tiene algún tipo de medio de comunicación, algún walkie-talkie o demás, un sistema propio de respiración para poder ejecutar el trabajo como tal. Entonces, ahí van saliendo varias aristas, ¿no? Varios controles que en las gráficas se han ido observando, pues que no se están contemplando. Y como tal, pues eso puede terminar generando una, una incidencia mucho mayor en el desarrollo de los trabajos, ¿ok? Entonces, poco a poco, como les digo, más o menos vamos viendo algunos aspectos bastante generales sobre lo que es los espacios confinados. Ya más o menos ustedes pueden, con las gráficas, ir sacando algunas conclusiones. Pero no se preocupen, vamos a ir a ver la definición como tal de lo que es un espacio confinado para que por lo menos tengamos mayor claridad de lo que ahorita estamos viendo en este tema. ¿Correcto? Perfecto. Ya más o menos de manera muy general, esto podría o quisiera por ahí que me comenten cuáles de todo lo que hemos conversado serían los principales controles que uno como supervisor o como encargado de una actividad siempre tiene que verificar antes que cualquiera de los de la cuadrilla o el trabajador cuando hace su ingreso a un espacio confinado debemos de controlar. Entonces, un poquito en resumen en función a las tres primeras gráficas. Todos hemos mencionado el tema de las condiciones del entorno, hemos estado mencionando sobre el tema de que la persona cuente con el equipamiento específico para la actividad. Por otro lado, hacer el tema de la medición, verificar si es que se cuenta o no se cuenta con algún tipo de atmósfera explosiva. Claramente que el personal cuente con el entrenamiento y la capacitación, como ya es de conocimiento y lo hemos ido mencionando en los otros temas que me ha tocado dictar. Toda actividad de alto riesgo siempre tiene que contar con las competencias necesarias y los conocimientos teóricos y prácticos para la ejecución de los trabajos, ¿no? O sea, no cualquiera agarra y se va a meter como se dice, a pechazo, a querer hacer el trabajo o X cosa sin medir pues las consecuencias. Y evidentemente también todo el tema de los permisos y los medios de comunicación que deben de tener claro, ¿no? Todo el equipo de trabajo. ¿Ok? Ok, entonces, ya más o menos teniendo un poquito más claro en sí lo que es un trabajo en espacio confinado, vamos a ver todo lo que es, bueno, un poco de normativa legal, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle al tema de normativa legal, pero sí tiene que quedar claro, pues, algunos aspectos en temas de normativa peruana, la ley 29783, ¿no? Sobre el que contempla que el empleador, si es la máxima autoridad, debe de verificar, pues, de que todas las condiciones de trabajo sean seguras, ¿no? Y aparte le incluí la resolución 348 que habla sobre los lineamientos de inspección de trabajo en materia de seguridad y salud ocupacional. Porque queda claro que aquí uno de los principales agentes que las personas o los trabajadores van a estar expuestos son agentes químicos, ¿no? Temas de soldadura o de repente por ahí biológicos, ¿no? Entonces, si no se contempla, si no se tienen todos los controles o si no se hace también todo el tema del seguimiento médico a los trabajadores, que su labor netamente es realizar trabajos en el interior de un caldero, en el interior de un molino, de un silo, ¿no? De tuberías, esas tuberías grandazas por donde pasa el agua y demás, pues con el tiempo pueden verse afectados, ¿no? En temas de salud. Y la empresa, pues, tiene la obligación de darle todo el tema del seguimiento y el tratamiento respectivo, ¿no? Eso ya tiene que quedar más que claro.
¿cuáles son los principales peligros y riesgos que ya poco a poco nosotros lo hemos ido viendo dentro de lo que son los espacios confinados? Evidentemente, si nosotros vamos a entrar dentro de un silo, de una cisterna, calderos, molinos, tuberías y demás, hay una deficiencia en los riesgos físicos. ¿Cuál es el principal riesgo físico? El tema de la iluminación, ¿no? Vamos a tener condiciones de iluminación que tienen que ser controladas, ¿no? Por las personas que van a ingresar, por ahí colocar probablemente en el casquito, las personas siempre ponen una linterna o, por otro lado, ver, como les digo, todo el tema de la iluminación, ver todo el tema de las condiciones, porque acuérdense que el simple hecho que un foquito se prenda genera pues una chispa y si es que una atmósfera explosiva, pues tampoco vamos a poner en riesgo a las personas. Entonces, ahí tenemos que ver diferentes parámetros, ¿no? Pero uno de los aspectos, por mencionar de manera muy general, es el tema de las condiciones de iluminación. Las deficiencias del oxígeno, ¿no? Todos ahorita que estamos frente a un monitor, a la computadora, viéndolo tal vez desde el celular, ¿no? Estamos tranquilamente respirando porque la concentración de oxígeno es 20.5, 20.8, que es lo normal en que nosotros podemos respirar, ¿no? Tranquilamente. Pero si es que hay presencia de gases, si es que hay presencia de sulfuros, si por ahí hay amoníaco, gases productos de las soldaduras, de los humos metálicos, etcétera, etcétera, esa concentración de oxígeno que debería de haber en el ambiente o en condiciones normales, pues producto del CO2, del monóxido, del dióxido de carbono y los distintos componentes, en proporción va a ir disminuyendo. Y si es que nosotros pues no tenemos esos parámetros o esas condiciones adecuadas, es que vamos a comenzar a sentir fatiga, cansancio, ¿no? Y poco a poco la muerte. Por eso que importante también es el equipo con el que uno va a ingresar, ¿no? Eso también tenemos que contemplar. Bueno, el tema de la combustión, atmósfera o entorno con un remanentes, o si es que ahí, no sé, vamos a poner un ejemplo. Nos dicen que tenemos que hacer un tema de la soldadura, ¿no? De un tanque y que dentro de ese tanque había aceite de pescado. Nos tiene que quedar claro de que un tanque en que en el interior, pues el aceite de pescado como tal es inflamable, ¿no? Producto de la misma oxidación del pescado y como tal. Que eso sí es que en grandes proporciones o concentraciones están muy concentrados, muy almacenados, pero hay una necesidad porque está habiendo una fuga, se está saliendo todo el producto y demás, pues previamente se tiene que ventilar, se tiene que retirar todo, ¿no? Darle el proceso de ventilación necesario, porque imagínate que tú generes la chispa de la misma combustión o algo por el estilo, pues eso se prende, ¿no? Imagínate, la persona que está en el interior puede verse puede tener pues daños graves, ¿no? En el interior. Bueno, igualito, en el contaminantes tóxicos, dependiendo del entorno, pues eso va, de alguna forma, va a ir variando, ¿no? Y por otro lado, las condiciones de calor, ¿no? Dentro del ambiente, ¿no? No es lo mismo que yo esté, o como ustedes, tranquilos, cómodos en la comodidad de sus casas, a que luego estén dentro de un silo, donde el oxígeno, pues, esto no es el adecuado, se requiere de todo un equipamiento para que puedas respirar, los ambientes son cerrados, ¿no? Las condiciones ambientales no son las mismas, no son ambientes muy ventilados. Bueno, tenemos que tener todo el tema de la ventilación de los distintos ambientes, pero pues hay una fuente de calor muy elevada. ¿Ok? Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que hay una serie de peligros que están directamente asociados a las actividades de los espacios confinados y como tal, como yo les he ido repitiendo en muchas oportunidades, es por eso que siempre toda actividad de alto riesgo tiene que ser como mínimo entre dos personas, ¿no? Eso sí tiene que quedar bastante, bastante claro.
Probablemente para los que todavía no les ha quedado un poquito claro, ¿cuál es la definición del concepto de espacio confinado? Acá se las voy a comentar. Es cualquier espacio suficientemente grande para que una persona, bueno, pueda ingresar. Evidentemente, pues, el acceso que va a tener solo va a ser por una zona. Por eso dice, tiene entrada o salida restringida y no está designado para la ocupación continua de los empleados. Entonces, claro, una escotilla en un tanque, un silo, algo, un molino, pues no es que va a entrar pues, un grupo o grupos de personas. Por eso, ya salvo que haya pues alguna necesidad, al mismo tiempo que se tengan contemplado todos los controles respectivos, ¿no? Para ejecutar la actividad. Y sí, efectivamente, menciona ahí las condiciones suficientemente para que entre un empleado, pero los accesos, pues, tampoco es que uno puede entrar como si estuviera, pues, pasando por una puerta. Y al mismo tiempo es un solo acceso. Entonces ahí como que la cosa poco a poco se va poniendo un poquito complicada. Por ende, como tal, las personas que vemos todo el tema de seguridad, ¿no? Tenemos que tener mapeado y controlado. Y por otro lado, otro aspecto que siempre también tenemos que nosotros recalcar, que a veces pasa, es que siempre decimos que el de seguridad es el que tiene que verificar que todos los controles, correcto, sí, es verdad, pero también tiene que haber un nivel y grado de responsabilidad de la parte operativa, de los ejecutores, ¿no? De que tengan claro cuáles son los controles, de que tengan claro cuáles son las medidas que tienen que verificar, y eso recae bastante en el supervisor, en el encargado de la misma cuadrilla, ¿no? Al momento de la ejecución. Y el de seguridad, sí, efectivamente, pues tiene que ver que se cumplan todos los aspectos, todo el tema de normativa, todo el tema de las condiciones, hacer que se cumpla y al mismo tiempo el supervisor pues tiene que verificar que todo su equipo también cuente con las competencias, ¿no? Nosotros como seguridad sí, vamos a ir validando todo el tema del entrenamiento, la certificación, todo el tema del sistemas de ventilación, la medición de gases, que los equipos estén debidamente calibrados, ¿no? Y poco a poco vamos a ir tocando todos estos temas, ¿correcto? Entonces ya tenemos claro un poquito de lo que es el tema de la definición como tal del espacio confinado, ¿correcto? Ahora, ya hemos visto a grandes rasgos un poco la definición. Ahora vamos a ir ya entrando de lleno como tal a ingresar e ir verificando pues los diversos controles, ¿no? Entonces, el ingreso a un espacio confinado como tal, bueno, ya como todos sabemos y ahí como se ve en la imagen, es a través de una abertura y para poder acceder a un lugar encerrado que requiere también, y eso me olvidé de mencionarles, una serie de permisos, ¿no? Todo trabajo de alto riesgo tiene que tener, dejando de lado todos los puntos y temas que hemos ido conversando, los permisos, ¿no? Los permisos, el ATS, los permisos de trabajo en espacio confinado, donde se tiene que contemplar, pues, los valores y los parámetros de oxígeno, de sulfuros, de dióxido y demás, que tienen que tener, pues, un rango de aceptación, un rango que le permita al trabajador, pues, poder acceder y poder ingresar al espacio confinado. El segundo punto es, bueno, cualquier abertura por donde puede pasar parte del cuerpo, ¿no? Se considera una entrada. O sea, como ya les había mencionado, o sea, ingresar a un espacio confinado no es algo súper sencillo, no es fácil, hay que por ahí tener algunos accesos que son algunas veces muy limitados para poder ingresar. Como podemos ver, ¿no? Ahí esta escotilla donde va a ingresar el trabajador, pues no es que sea algo sencillo, no es que, como les había puesto el ejemplo de que cualquier persona que ingresa o pasa de un ambiente a otro a través de una puerta, fácil, ¿no? Vas un par de pasos, pero ahí vamos viendo de que los accesos normalmente no van a ser de fácil acceso, ¿no? Perdonando un poquito la redundancia. Bien. Ok, y muchos probablemente, y bueno, ya lo he ido mencionando al respecto,
¿Cuáles son los principales espacios confinados como tal? Acá tenemos algunas referencias de lo que es el ingresar a un espacio confinado, ¿no? El ingreso a calderas, a tuberías, ¿no? Porque a veces hay que hacer algunos empalmes, hay algunas uniones, ¿no? Y las condiciones es un solo acceso. Molinos, los más complicados muchas veces, el tema de los tanques sépticos, ¿no? Por ahí hay que hacerle un tratamiento a las bombas y pues obviamente ahí tenemos que entrar con todo el equipamiento, tenemos que verificar las condiciones del entorno, si es que por ahí hay alguna necesidad de hacer un tema de soldadura o demás. En un ambiente donde las condiciones del entorno son altamente inflamables, entonces también te tiene que verificar, hacer las mediciones, como ya les había mencionado. Los ambientes tienen que estar ventilados o, en su defecto, una ventilación mecánica donde permita pues de que el ambiente constantemente esté con una corriente que le permita de que esos gases pues puedan ir saliendo a los exteriores, ¿no? Y no se concentren en un mismo lugar. Y el otro punto es para excavaciones mayores a 4 pies, ¿no? Por mencionar, ojo, algunos de los ejemplos de lo que son los espacios confinados. Muchos dirán, ¿hay más? Sí, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero ahí he tratado de considerar algunos de los principales. Por lógica, todos nosotros tenemos que tener claro, y esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Esto, como tal, en un espacio confinado hay una cantidad de oxígeno, pero todos tenemos que tener claro que la proporción o la relación entre oxígeno y CO2 es inversamente proporcional. Si es que en un ambiente hay una mayor concentración de CO2, pues el oxígeno se va a reducir. Y viceversa, en un ambiente donde hay una alta concentración de oxígeno, la concentración de manera proporcional va a ser inversa respecto al CO2. Pero a nosotros como seres humanos, pues evidentemente, ¿qué es lo que nos va a haber favorecido? Pues que hay una mayor concentración de oxígeno. Pero si es que es menor por las condiciones del entorno, ahí es donde comienzan a surgir los diferentes controles. Por ahí vamos a tener que entrar con protección respiratoria asistida, con nuestra máscara que está interconectada, ¿no? Al oxígeno para que podamos nosotros respirar con normalidad y hacer toda la actividad pues, que corresponde. Ahora, cuando el oxígeno disminuye, ¿no? A 19.5 como tal, ya comienza pues a haber deficiencia en el oxígeno y pues evidentemente no digo que te vas a morir, pero no te digo que te vas a morir si es que no, si es que tienes pues los controles, el tiempo también, todo el tema de la comunicación que tiene que haber con las personas que están en el exterior, ¿no? Para que tú puedas ejecutar y poder salir. Y si es que evidentemente no se contemplan los diversos controles, pues las consecuencias pueden ser graves. Ok, entonces un poco, muchos dirán ingeniero, y ahora usted mencionaba sobre el tema de la ventilación. Sí, cuando nosotros vamos a ingresar a un espacio confinado, tenemos dos consideraciones muy importantes al ejecutarlo. Una de ellas es ventilar, ¿no? Con líneas neumáticas e hidráulicas, ¿no? Que tú y pongas un pequeño compresor o ventilación asistida en el interior para que el ambiente esté ventilado, ¿no? Habíamos mencionado, quizás hay algunos donde hay un remanente de algunos gases o por ahí la presencia de algún gas tóxico, y así es que es muy crítico, pues la persona no va a ingresar. Entonces se tiene que tener todos esos controles como tal. Y lo otro es el ejemplo que yo les había mencionado hace un par de minutos atrás, cuando les hacía mención sobre una persona que tenga la necesidad de ingresar a, a un tanque y que en este tanque, como les había comentado, había presencia de aceite de pescado, ¿no? Ya les había comentado pues que el aceite como tal se oxida muy rápido y cuando hay presencia de un material inflamable, como les dije, si por ahí tienen la necesidad de hacer algún tipo de soldadura, pues, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? La persona se puede ver afectada, se puede quemar, puede generar pues una deflagración y puede traer consecuencias
mayores. Entonces, esos son también algunos aspectos y controles que debemos de tener claro. Por eso que debemos siempre constantemente ventilar los ambientes de trabajo donde vamos a ejecutar pues la actividad. Y al mismo tiempo, bueno, hay algunos otros adicionales pues que tenemos que tenerlo mapeado. El tema de la limpieza interna, utilizando, bueno, aire comprimido, compresores o gases inertes, ¿no? Dentro de los conductos a fin de liberar posibles partículas o remanentes de material que puede atentar contra la salud de los trabajadores, ¿no? Por eso que acá podemos visualizar que en la parte interna de este pequeño tanque, en el segundo gráfico, pues se están abriendo las escotillas, ¿no? Como para poderlo ir ventilando y que la persona, como segunda opción, haya un tema de ventilación asistida y considerando todos los otros controles y todos los demás parámetros, pueda ejecutar la actividad con total seguridad, ¿no? Entonces, eso es un poquito para poder mencionar el tema de la ventilación. Entonces, de manera muy general, aquí vamos a hablar acerca de la planificación, ya la secuencia de pasos que debemos de tener al momento de la ejecución, ¿no? De los espacios confinados. Un poco a manera de resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado conversando, un poco para poder ir refrescando y tener más claro el panorama. Primero que nada, tenemos que verificar todo el tema de los permisos. Y ahí, cuando hablamos del tema de los permisos, ahí tenemos que verificar todas las condiciones, ¿no? Porque al momento de hacer los ATS y los PETARES, se tiene que verificar todas las condiciones, todos los accesos, las condiciones, las concentraciones de oxígeno y demás. Verificar y al mismo tiempo asegurar que en el interior todo el tema de las fuentes de calor, probablemente por ahí, no es lo mismo que tú vayas a realizar dentro de un molino o de una cisterna de agua, a que vayas a ingresar, no sé, hacer un trabajo de soldadura en la parte interna donde se almacenaba un material inflamable, petróleo, lo que sea. El tema de la medición de parámetros, ¿no? Todo lo que estábamos hablando, la medición de oxígeno y demás. Lo que mencionamos hace poquito sobre la ventilación, ¿no? Sobre el tema de la ventilación, los EPPs específicos, todo el tema de los EPPs específicos, ya dependiendo, ¿no? Ahí lo que tenemos que verificar, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, esto es al respecto de las condiciones del entorno, porque puede ser que haya ventilación asistida y no haya la necesidad de ingresar pues con todo el equipamiento, pues en algunas otras condiciones es donde pues tenemos que entrar con una full phase y en esta pues tenemos que tener todo el tema del oxígeno para que pueda ingresar, o hay otras situaciones donde el personal va a ir con todo un sistema de alimentación de oxígeno, como cuando realizan a veces los trabajos los buzos, ¿no? Que ingresan con una manguerita que va interconectada, ¿no? Con un acceso, una distancia limitada para que la persona pueda ir realizando y al mismo tiempo todo el tema de la comunicación que tiene que ver con la persona que está en la parte externa. Y el último punto importante es todo lo referente al equipo de rescate, ¿no? Todos los controles que se tienen que tener. Eso lo vamos a ir viendo en un ratito más, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que pues hay una serie de controles, ¿no? Para que el personal pueda realizar la actividad con total normalidad. Entonces, ya lo hemos ido comentando. Esta es una imagen referencial de lo que es un equipo detector multigas. Y aquí lo que nosotros queremos verificar es el poder examinar la concentración de oxígeno, ¿no? Las condiciones, el mínimo 19.5, ya por debajo, ya habíamos mencionado hace un poquito, de que de manera progresiva, si es que las condiciones del oxígeno, la concentración del oxígeno poco a poco va disminuyendo, pues no va a ser
favorable para la salud. Y una atmósfera donde el oxígeno está altamente concentrado también puede surgir o puede generar algún tipo de inconvenientes en las operaciones. Por otro lado también, y eso de ahí vamos a ir viendo algunas consideraciones o algunas otras definiciones, es el verificar todo el tema de la concentración del límite mínimo de explosividad al límite máximo de explosividad, ¿no? Yo les había mencionado concentración de oxígeno, calor y un material inflamable puede generar una deflagración. Atmósferas muy con altas concentraciones de oxígeno más el material inflamable puede generar problemas. Atmósferas con deficiencia de oxígeno puede incrementar y acelerar el proceso si por A o B motivos, no sé, ocurre una fuga en el interior de un tanque donde haya amoníaco, ya, y el equipo pues tiene que ingresar a realizar la intervención, ¿no? Entonces el equipo pues tiene que contar con todas las herramientas necesarias para poder atender la necesidad. Y todos sabemos de que el amoníaco pues es un componente altamente corrosivo y al mismo tiempo muy venenoso, si es que la concentración es muy elevada, ¿no? Por norma, la tolerancia es hasta 25 ppb, contemplando pues todas las medidas de control. Pero imagínate que ocurra una fuga en un ambiente cerrado, donde se va a concentrar este gas venenoso. Entonces ahí se torna mucho más crítico la ejecución de esta supervisión, de estos trabajos, de esta ejecución de la actividad. Entonces ya vamos dándonos cuenta de que ahí el grado y el nivel de importancia que se tiene para poder verificar que estas condiciones del entorno sean adecuadas y aceptadas para que la persona pueda ingresar con normalidad a la ejecución y a ejecutar estos trabajos. ¿Ok? Bueno, algunas recomendaciones ya le hemos mencionado, ¿no? Al momento de ingresar, todo el tema de las mediciones del entorno, los permisos de trabajo, pues contar con todo el equipamiento, las herramientas, el tipo de herramientas, dependiendo de la actividad, ¿no? Si vamos a realizar 2 actividades de riesgo, pues tendremos que considerar también 2 permisos para cada tipo de actividad, ¿no? Un permiso o un PETAR para la actividad en sí del espacio confinado, y de ahí también considerar el tema de si vamos a hacer algún trabajo de soldadura, ¿no? Donde pues, vamos a estar expuestos a, a la exposición de estos gases. Ya lo que mencioné al principio sobre el equipamiento para todo el tema de la ventilación como tal, esta ventilación asistida, esta ventilación mecánica, ¿no? Como lo habíamos estado conversando. Y finalmente, lo que habíamos mencionado, tenemos que tener claro y bien mapeado todo el tema del plan de respuesta y de rescate para esta actividad. Así como en algún momento nosotros cuando hemos estado viendo en el tema de trabajos en altura, muchos hablamos, sí que hay que utilizar el arnés por aquí, por allá, todos los controles, sí, pero efectivamente, por otro lado también, nosotros tenemos que tener muy en claro cuál es la secuencia correcta, cuál es la secuencia de pasos, qué debemos de tener en claro, con claridad, cuáles son los controles para poder asistir, porque cuando ocurre la emergencia, cada minuto y cada segundo, pues es bastante, bastante importante, ¿no? Y si por ahí surgen una serie de temas, o si es que las personas no tenían mapeado todo, o si es que el personal que estaba en la parte externa y en la parte interna no tenía con claridad la difusión de los procedimientos de trabajo o la difusión en la claridad de las distintas actividades, pues todas las cosas poco a poco se van a ir complicando. Ya habíamos mencionado, muchos lo comentaron al principio, todo el tema de el personal que tiene que encontrarse en la parte externa, ¿no? Siempre tiene que haber un vigía o un trabajador que esté constantemente en comunicación, ¿no? Debe contar, como ya les había comentado, con la capacitación respectiva. Y por otro lado, contar con el kit, ¿no? De rescate, si es que se presentan algún tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, de verificar todo el tema de la iluminación, el alumbrado en el interior de los espacios confinados, ¿no?
ya vamos a hacer esto un poquito más específicos al respecto sobre los controles que hemos ido comentando, todo el tema de la ventilación, todo el tema de las condiciones del entorno, la medición del oxígeno, ¿no? Y de la concentración de los gases que hay en el interior. Entonces, acá ya vamos a hacer más, un poquito más técnicos, ¿no? No vamos a entrar tampoco de manera muy técnica, ¿no? Porque la idea, pues, no es que se vayan a confundir. Lo que yo quiero es que tengan una idea muy clara, ¿no? Al momento de poder hacer todo el tema de la supervisión, si es que en sus empresas se realiza algún tema de trabajo en espacio confinado como tal. Entonces, como les había comentado, ¿no? Al momento de ingresar, ya habíamos dicho, condiciones del entorno, oxígeno y demás, pues hay situaciones donde se requiere de equipos de protección respiratoria. Y estos son los equipos de protección respiratoria dependientes, luego tenemos los de manera independiente y los autónomos, que generalmente son los que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Ahora, en lo que refiere a los equipos de protección respiratoria dependientes, ¿no? Como tal, estos son todos aquellos que, bueno, se caracterizan por filtrar o remover contaminantes del aire antes de ser respirado, ¿no? Entre ellos, removedores de partículas, gases, ¿no? O de vapor o combinación de ambos. Uno de los aspectos que tenemos que tener claro sobre esta primera mecanismo de control o EPP, por mencionar, o equipo, es solamente debe de ser utilizado en caso en que la atmósfera tenga un porcentaje de oxígeno adecuado, ¿no? Que esté dentro de los parámetros. Ya no donde pues las condiciones del entorno son muy desfavorables o donde hay una presencia de algún remanente o de algún gas tóxico que pues pueda llegar a poner en peligro la salud de los trabajadores, ¿no? Ahora tenemos otro que es el equipo de protección respiratoria de tipo independiente. En comparación con el primero, pues tiene un mayor grado de protección para el usuario. Y dentro de hay una diferencia. Los que son de circuito cerrado y los de circuito abierto, ¿no? Los de circuito cerrado es donde, bueno, va a haber todo un tema de recirculación del aire, ¿no? Y como les mencioné, haciéndola, y lo vamos a ver en una gráfica o una imagen para que se puedan ubicar, ¿no? Haciéndola pasar a través de un cartucho que va a ir regenerando el oxígeno. Una de las características es que presenta pues gran autonomía, pero el radio de efectividad para que la persona pueda realizar el trabajo es entre 2 a 4 horas como máximo. Y el otro es el de circuito abierto, que son conectados a través de un compresor de aire, ¿no? Mediante una manguerita, como les había comentado anteriormente, el cual se va a conectar, ¿no? Al equipo para que la persona pueda, pues, respirar con normalidad, pero la particularidad es de que esta es limitada, ¿no? Por eso les puse el ejemplo de los buzos, que los buzos, pues, como tal, tienen el equipo de protección respiratoria autónoma, tienen su balón atrasito, todo su snorkel, van ingresando, bacán, no hay ningún problema. Pero hay otro equipamiento donde sí requieren de la asistencia de un compresorcito que va interconectado, que la persona puede ir respirando y todo este proceso pues va a ir recirculando y pueda respirar con normalidad. Pero es limitado, ¿no? Y en promedio tiene una distancia de 45 metros para que la persona pueda movilizarse en el interior del espacio confinado, ¿no? Obviamente, pues, no, el espacio confinado no es algo, pues, mega, archimega grande, ¿no? Donde pues, haya esta dificultad, como menciona, de esta manguerita que va asistida. Y luego, finalmente, tenemos el equipo de protección respiratoria de tipo autónomo, ¿no? Que consiste, pues, en una botella de aire comprimido que se acopla al manómetro, ¿no? Y siendo uno de los más seguros, y es el que comúnmente nosotros vemos en las empresas, o un claro ejemplo, cuando vemos a los bomberos ingresar a
a los incendios, ¿no? Tienen su balón de aire comprimido interconectado a su máscara para que puedan ingresar y pues tengan un ambiente o una condición favorable para poder atender, en ese caso, las emergencias y en el caso de los trabajadores que puedan atender o realizar o ejecutar la actividad. Y esto lo vamos a ir viendo con estas fotos como para que tengan una clara, con mayor claridad, ¿no? Entonces, el EPR autónomo, ya les he dicho, ¿no? Una máscara full face en la parte externa, interconectada a esta botella o este baloncito de aire comprimido, ¿no? La persona puede realizar el trabajo con normalidad. El otro era el de circuito abierto, ¿no? Que a través de un equipo compresor, ¿no? Este va a ir alimentado a todo el sistema, ¿no? Que le va a permitir al trabajador respirar, pero habíamos dicho de que este tenía limitaciones el tema de la distancia, ¿no? Al momento de la ejecución del trabajo. Y el de manera dependiente, pues que se requería de un tema de recirculación o de ventilación asistida para que también pueda ayudar a reducir los parámetros, ¿no? Que podrían atentar y afectar con la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí vamos viendo algunos mecanismos de de protección, ¿no? Para el ingreso de los trabajadores dentro de los espacios confinados como tal. ¿Listo? Ahora un poquito, de manera muy general, vamos a ver acerca de la importancia y de la importancia del equipo o de las personas que se encuentran en los exteriores frente a la necesidad de atender una emergencia si es que una persona, no sé, por alguna desviación o algún control que no se tuvo claro, un accidente, de que la persona se desmaye o haya inhalado pues una gran cantidad de humos o gases y termina desmayada. Recuerden todo el tema de la comunicación constantemente, ¿no? Eso es importante. Entonces, mientras la persona permanezca en el interior de un espacio confinado como tal, en la parte externa siempre tiene que haber una persona dándole todo el soporte. Y estas personas o grupo de personas siempre debe de tener constante comunicación con los que están en el interior. Desde radio, bueno, el tema del celular difícil porque a medida que tú vas ingresando, pues a no ser que sea un teléfono satelital o, ¿no? Dependiendo, para que haya pues gran comunicación con el personal, ¿no? El tema de la iluminación. En caso de no ser posible, se utilizan, bueno, señales luminosas, acústicas o cuerdas, ¿no? Que estén interconectadas con el trabajador y ante alguna necesidad comenzar a activar pues el plan de rescate, el plan de emergencia. Por otro lado, también es necesario el tema de que los equipos de medición de gases por ahí se puedan ver afectados, ¿no? Por la interferencia de algunas radiofrecuencias o que por ahí el equipo, como les había comentado, falle. Tiene que también tener claro que en la parte externa hay dos posiciones. Poder hacer las mediciones antes del ingreso y por otro lado, las personas que van a estar en la parte interna del espacio confinado también tienen que tener un equipo en que si es que hay alguna desviación en los parámetros, pues a la persona que está en la parte interna le avise y le alerte de que, pues, si es que se encienden las alarmas es porque es una emergencia, es algo que la persona pues tiene que proceder con la evacuación, ¿no? Entonces eso también tenemos que tenerlo bastante mapeado. Aspectos generales que tenemos que tener en claro sobre las personas que van a efectuar el rescate como tal, de personas que han quedado atrapadas o han quedado desmayadas en el interior de un tanque o de un silo o lo que fuese. Si ya son personas brigadistas o es el equipo de rescate, pues tienen que tener un nivel por encima del promedio, ¿no? Al que tienen los trabajadores. Sí, los trabajadores también pues tienen que ser personas competentes y personas capacitadas. Así como lo mencionamos también en el tema de los trabajos en altura, ¿no?
todo el tema del rescate de una persona que ha sufrido una caída, no es que cualquiera va a llevar ese curso, ¿no? O quizás llevamos el mismo curso que lleva todos, ¿no? En temas de la supervisión para trabajos en altura, pero al mismo tiempo hay una serie de aspectos mucho más técnicos, mucho más sofisticados, ¿no? Para poder ampliar la gama de conocimientos, el accionar que tienen que tener los trabajadores al momento de la ejecución de los rescates y demás. Por eso que cuando mencionamos, pues tiene que ser una persona competente, ¿no? Para poder ejecutar este tipo de actividades en espacios confinados. Y por otro lado, responsable de poder evaluar las condiciones de trabajo, las condiciones del entorno, ¿no? Como ya les habíamos comentado y conversado. Por otro lado, el supervisor o el encargado, ¿no? De la cuadrilla, que hace todo el tema de la aprobación, tiene que también tener la claridad de la actividad, también tiene que tener claro la claridad de la respuesta ante una emergencia, los controles que se tienen que tener para implementar y al mismo tiempo él tiene que velar porque sus trabajadores sepan en qué consiste la actividad, en que se haga la difusión de los procedimientos de trabajo y que se evidencie en que se le ha hecho todo el tema de la difusión de los peligros, el tema de los permisos, el ATS, que todos participen, ¿no? Porque siempre pasa que en la realidad una sola persona es la que hace el llenado y los demás simplemente son muchas veces menos espectadores y firman. Y a veces por ahí ni enterados de que se tenía ahí algún tipo de observación o cuál era el control para la atención de la emergencia, no la tenían clara. Entonces ahí es donde pueden generar algunas demoras al momento de atender las emergencias y como tal. El asistente para los espacios confinados y los participantes para aquellos responsables en el trabajo interno, ¿no? No todo el equipo que va a asistir a la atención de la emergencia, bueno, evidentemente siempre tiene que ser liderado por una persona que pues cuente con la mayor experiencia y los demás que son los que van a ir soportando para poder atender la emergencia. Y luego después ya tiene que ver con el tema del rescate, ¿no? Para poder ingresar al espacio confinado, ¿no? Ya de por sí, como hemos estado viendo y como lo podemos ver en imágenes, el que uno ejecute un trabajo en un espacio confinado, se torna complicado en algunas situaciones para acceder. Entonces imagínense que pues ingreses con todo el tema de las camillas, con el equipamiento, con todo lo que hemos estado mencionando, de la protección respiratoria, la luminosidad y demás, para poder atender la emergencia y sacar a la persona, ¿no? Por eso cuando vimos este tema, este trípode que va a permitir ir sacando a la persona lo antes posible, ¿no? Para que esta no se vea, pues, afectada. Cuando vamos a hablar, ya un poco mencionamos las competencias de las personas, de los rescatistas, cuáles son los controles, los equipos con los que se tienen que utilizar, los medios de comunicación, el ambiente que lleven todo el equipamiento, protección respiratoria, dependiendo de la atmósfera y demás. Un poquito lo que queremos es poder reforzar algunas consideraciones adicionales sobre el tema de las mediciones de la atmósfera. Todo esto se tiene que hacer, como ya es de conocimiento, antes de ingresar y al mismo tiempo ir haciendo todo el tema del monitoreo desde la parte externa y al mismo tiempo que el personal que ingresa también tiene que tener pues el equipo para poder ejecutar y que esté alertado, ¿no? Si es que hay algún tipo de variación en las condiciones del entorno, ¿no? Y que esa persona pues pueda proceder con la evacuación. Por eso dice, ¿no? Medición tanto desde la parte externa y en la parte interna hacerle todo el monitoreo y seguimiento. Y lo otro es lo que hemos ido conversando, ¿no? Todo el tema de la ventilación asistida, si es que hay alguna necesidad, que hay algún tipo de equipo que esté ventilando el ambiente para que las condiciones del entorno sean aceptables y que no generen pues, daños a la salud del trabajador. E ir monitoreando las concentraciones de oxígeno, de monóxido, de sulfuro, de amoníaco, como les había comentado, ¿no? Que es un componente altamente
dañino para la salud si es que este está en altas concentraciones, y más aún si es que está en ambientes cerrados, ¿no? Ahí se dispara un poco el- la ferocidad de este gas, y si no se contemplan los controles, pues pueden generar daños. Y por otro lado, poder seleccionar el equipo de detección multigas, ¿no? Eso es importante. Y que estos equipos también al mismo tiempo cuenten con la debida calibración, ¿no? La calibración, como todos sabemos, es una vez al año, ¿no? O dependiendo del uso, ¿no? Del uso que se le dé al equipo, ¿ya? Eso es importante también tenerlo bastante claro al momento de ejecutar las actividades. Perfecto. Entonces, ahora, acá en la gráfica vemos a un trabajador, ¿no? En que en condiciones, con la concentración de oxígeno, en condiciones normales, 20.8, que es lo normal, con el equipamiento dentro de un espacio confinado, no hay ningún problema. Poco a poco puede hacer el trabajo con normalidad. Pero a medida que, como hemos mencionado, el oxígeno poco a poco va cayendo, es porque hay una mayor concentración de componentes o gases, ¿no? Dióxido, monóxido o gases tóxicos, que por más que tú tengas todo el equipamiento y la protección respiratoria, te va a ayudar un poco, pero poco a poco, pues nosotros nos vamos a ir sintiendo fatigados, nos vamos a ir sintiendo cansados hasta llegar a valores donde la persona, pues poco a poco va a perder el conocimiento, se va a terminar desmayando, y si es que no es rescatado en el tiempo oportuno, pues puede perder la vida, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco la definición en sí de lo que es al momento de hacer las pruebas de oxígeno, ¿no? Les había comentado sobre el límite inferior de explosividad, ¿no? Dependiendo del trabajo que se vaya a ejecutar. Como tal, el límite inferior es la concentración, y eso lo vamos a ver en una pequeña grafiquita más adelante. Es la concentración más baja de un gas en el aire que puede llegar a generar combustión o que puede llegar a generar una flama. Y el límite superior es lo contrario, es la concentración más alta de un gas en el aire que puede generar una combustión o generar una llama con una fuente de ignición. Claro está, cuando el trabajador ingresa a un espacio confinado y tiene que hacer un trabajo de soldadura, ¿no? Esa es la clásica. Entonces aquí, para poder tener claro, hay algunos gases que a cierto nivel de concentración dentro del entorno hace la chispa, pues puede generar una deflagración. Y el otro caso al contrario. Por eso, si se van dando cuenta, este es un claro ejemplo de todo el tema de la ventilación asistida, la ventilación mecánica, las mediciones, todo el tema del monitoreo de gases y demás, donde los equipos pues te van a dar una alerta si es que estas condiciones no son las adecuadas. Entonces, al darte ya de por sí una alerta, pues no vas a estar realizando un trabajo de soldadura donde pues posiblemente este trabajador al momento de realizar la actividad se pueda ver afectado o pueda generar pues este tipo de inconvenientes, ¿ok? Acá está un poco lo que les digo, ¿no? Límite inferior de explosividad versus límite superior de explosividad, el LEL versus el UL. Hay ciertos parámetros, hay ciertos gases, como vemos, por ejemplo, en las cisternas de combustible, ¿no? Vemos el rombo de seguridad y hay ciertos productos que a cierto nivel de temperatura pueden reaccionar y pueden llegar a prenderse, o si tienen alguna fuente de calor, pueden llegar a prenderse. Y luego, en el caso de los gases, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Que a un cierto nivel mínimo, estos pueden reaccionar con una fuente de calor. Y caso contrario, a cierto nivel o a cierta concentración, cuando estos entran en contacto con fuentes de ignición, pueden también reaccionar, ¿no? Gases de la misma soldadura, si por ahí estamos haciendo un trabajo donde hay, no sé, pues el acetileno, el etileno, ¿no? El gas, el mismo, el amoníaco,
no sé, algún gas inflamable, esto, que, pucha, por ahí el trabajador tenía contemplado, ¿no? Hacer el trabajo de soldadura, un trabajo en caliente, pues y si es que no se tenía mapeado claramente cuáles eran estos controles, pues pueden generar estas atmósferas explosivas y los trabajadores, pues lamentablemente se pueden ver afectados, ¿no? Y pueden llegar hasta causar la muerte, ¿ok? Entonces, básicamente esos son algunos temas y puntos que se tienen que tener mapeado antes de la ejecución de los trabajos, ¿ok? Y acá un poquito como para poder aclarar algunos puntos referente a lo que hemos mencionado en el cuadro anterior, ¿no? Tenemos tres tipos o tres clases, de acuerdo a la norma, ¿no? En donde hacen o se hace ya una clasificación de estas concentraciones o estos puntos de inflamabilidad. Por ejemplo, el de clase A, ¿ok? Donde los valores porcentuales del oxígeno son menores al 16% y el grado de inflamabilidad mayor a 20. Quiere decir que acá este tipo de situaciones es de inminente peligro. Entonces, ahí ya lo recomendable es que la persona no ingrese y no se ejecuten los trabajos, ¿no? No, pues nosotros no podemos poner en peligro a la seguridad de los trabajadores. Por otro lado, tenemos los de clase B, donde el porcentaje de oxígeno es de 16 y el valor de inflamabilidad es de 19.4. Acá hay un potencial de poder llegar a ocasionar daño a los trabajadores y enfermedades. Si es que, acá por eso la aclaración, para marcar un poco la diferencia, si es que las medidas preventivas, todo lo que hemos ido viendo de ventilación, de las mediciones, de los equipos de protección, los permisos, las competencias, los medios de comunicación y demás, no se llevan a cabo. Y finalmente el de clase C, donde el porcentaje de oxígeno es igual o levemente mayor a los 19.5 y ya hay un valor de inflamabilidad menor a 10. Entonces ahí ya como que el peligro potencial ya no requiere de ningún tipo de modificación especial en el procedimiento de trabajo. Ahora, quiere decir que esto que estoy remarcando en negrita no significa que no se vayan a llegar a tomar los controles. Ojo, pero ya las condiciones en comparación con las de clase A, donde ya ahí es de peligro inminente, donde la persona se puede ver afectada a la salud y donde el grado de inflamabilidad está por encima del valor porcentual de 20 y este gas frente al contacto con una fuente de ignición puede generar pues una deflagración, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora, ¿cuáles son algunos de los riesgos específicos? Un poco para poder complementar algunos aspectos adicionales. En exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno, ¿no? Como ya les había comentado al principio de la ponencia, esta deficiencia de oxígeno es porque hay una mayor concentración o generación de monóxido o de dióxido de producto de alguna generación de gases, generación de metano, poniendo en este caso en las fosas sépticas, en los alcantarillados. Esto porque hay una mayor cantidad de consumo de oxígeno, probablemente debido a la fermentación de materia orgánica en el interior de algún tipo de recipiente o espacio confinado. Porque, como les había dicho, también se está realizando trabajos en soldadura y estos gases que se emanan, si no se tienen extractores o ventiladores focalizados para que este remanente salga al exterior y no se concentre y agote parte del oxígeno que hay en el interior de este ambiente o de este espacio confinado, pues poco a poco va a irse reduciendo. La exposición a ambientes ya cuando son o mejor dicho, que están por de encima del valor de 23.5, ¿no? Ambientes muy oxigenados. Bueno, se dice que es una atmósfera con exceso o enriquecida de oxígeno, que muchas veces también se puede generar un tipo de inestabilidad y puede llegar a generar también algunas reacciones, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que se vaya a ejecutar.
Y finalmente, el otro caso es cuando hay presencia de algún componente o sustancia química altamente tóxica, ¿no? Donde, pues no sé, producto de la descomposición de la materia orgánica, que estas con generación de algún tipo de hidrocarburo, monóxido, eh, amoníaco o algún otro tipo de sustancia química, pues pueden generar ambientes altamente tóxicos y pues evidentemente es un ambiente de trabajo muy peligroso para la ejecución de los trabajos. Por ende, se tiene que tener una mayor verificación de los controles, ¿no? Y todo el tema de la supervisión para este tipo de actividades. Bueno, puede llegar a causar, si es que no se cuentan con todos los equipos, eh, daños a la persona, bueno, todo el tema del tejido vivo, alterar el tema del sistema nervioso, provocar enfermedades, y pues lo más crítico es de que la persona pues fallezca en el interior cuando entra en contacto o cuando respira este tipo de componentes o gases tóxicos, ¿no? Y no cuenta con el equipo adecuado. Un poco cuáles son algunos de los principales efectos a la salud, ¿no? Debido a estos grados o niveles de concentración del oxígeno, ¿no? En condiciones normales, muchas veces de oxígeno, ¿no? En ambientes en el exterior, ya obviamente cuando vamos a ingresar a un espacio confinado, pues los niveles y las concentraciones de oxígeno de manera progresiva van a ir disminuyendo. Y en el caso entre el parámetro o el rango entre 16 y 12% de concentración, ya va a ser mucho más difícil que la persona, por más que tenga el equipo, pueda respirar con normalidad, ¿no? Y como tal, pues vienen algunas otras consecuencias que están directamente relacionadas, ¿no? El incremento de la aceleración del corazón, porque evidentemente pues no llega suficientemente oxígeno al cerebro y como tal, pues la persona poco a poco se va esforzando y al estar haciendo esto, pues se va a cansar. Entre 14 y 10 ya comienzan a ver dificultades en todo el tema de la coordinación psicomotriz, el esfuerzo, poco a poco te vas cansando mucho, mucho más. Ya entre 10 y 6 ya comienzan algunos efectos mucho más pronunciados, ¿no? Todo el tema de las náuseas, vómitos, quizás ahí la inconsciencia. Y por debajo del valor porcentual de 6 ya las condiciones son críticas, ¿no? Hay dificultad para respirar, por ahí comienzas a convulsionar y de manera progresiva, poco a poco, pues si es que no se ha tenido en cuenta toda la planificación para el rescate de la persona, pues esta persona puede fallecer, ¿no? En el interior de este espacio confinado. Entonces, en resumen de resúmenes, el ABC para el ingreso al espacio confinado, monitoreo o medición, ¿no? Verificar la presencia de los gases inflamables, ventilación mecánica asistida, verificar si es que hay presencia de algún gas tóxico y de la implementación de algunos equipos para poder mantener este ambiente en condiciones favorables para la ejecución del trabajo, previa ventilación del ambiente, contar con todos los permisos, con todo el personal competente, los equipos de protección respiratoria y demás para que, ¿no?, puedan ingresar a estos ambientes o estos espacios confinados. Y bueno, una pequeña clasificación de lo que es el espacio confinado, ¿no? Un poco para poder ya con eso ir cerrando algunas dudas, algunas inquietudes, ¿no? Si es que es suficientemente grande como para poder entrar, bueno, ya sabemos que la entrada o la salida es limitada o es una sola, o que no está diseñado para que pues haya gran cantidad de personas, tenemos dos parámetros. Si es que no cumple con estas cosas, pues evidentemente no es un espacio confinado. Si cumple con todos estos diseños, ¿no? Estamos diciendo que es un espacio confinado donde, como tal, existe pues una atmósfera peligrosa debido a las condiciones del entorno y todos los controles que tenemos que tener, de que exista o no que exista un peligro de atrapamiento. Si es que el espacio confinado nos vamos hacia el lado del sí o de la afirmación, quiere decir que requiere de una serie de permisos o controles.
Si es que no cumple con estas condiciones de atrapamiento, de atmósfera peligrosa por presencia de gases, si es que la configuración pues es dificultosa o que por ahí hay alguna serie de peligros, estamos hablando como tal de lo que es un espacio confinado. Y si es que no, pues la definición no requiere de un permiso y no está catalogada como un espacio confinado. Como vimos al principio, algunos ejemplos, ¿no? Que sea un silo, un molino, una tubería como tal. Entonces, para poder más o menos poder marcar la diferencia y a partir de ahí saber si es que se requieren de permisos, ¿no? Si es que se requiere de personal competente y todos los controles que hemos ido conversando a lo largo de la presentación. Bueno, y en general, estos son algunos de los equipos de protección personal para la ejecución de estos trabajos, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que se vaya a ejecutar, ¿no? Guantes, ¿no? Dependiendo si van a hacer un trabajo con soldadura, bueno, todo el tema del zapato de seguridad, casco, con barbiquejo y linterna para, como habíamos dicho, todo el tema de la iluminación, dependiendo, ¿no? Si ya va a utilizar un equipo de protección respiratoria autónoma, pues ya no hay necesidad de los lentes, ¿no? Con su equipo de aire comprimido, protección auditiva, ¿no? Dependiendo del ambiente, dependiendo de la actividad que se va a ejecutar. Y todo el tema de la protección a los riesgos químicos o biológicos entre ellos, y la protección respiratoria, ¿no? El equipo de protección autónoma, ¿no? Entramos a la que es la sección de dudas y consultas. Si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano para hacerlas, para darles pase, o si no, escribirlos por el chat. Buenas noches con todos. Soy José Montalvo. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Consulta, en un espacio confinado, ¿cuántas personas pueden ingresar siendo un tanque de combustible, ¿no? Si son 2 o 3 personas o dependiendo la longitud o el tamaño del tanque donde van a hacer el trabajo confinado. ¿Cuántas personas pueden ingresar ahí? O sea, lo recomendable, o el mínimo de trabajadores, dependiendo de la actividad, ¿no? Y del ambiente de trabajo, lo mínimo son dos. Una persona que ejecuta y la otra persona que supervisa en la parte externa. Ahora, va a depender también mucho de la actividad que se va a ejecutar, porque por ahí, si vas a hacer o vas a entrar a una cisterna, una sola persona quizás, pues no va a poder realizar el trabajo con normalidad. O sea, va a depender mucho del espacio físico, ¿no? Donde se va a ejecutar el trabajo y el tipo de trabajo. Y otro aspecto a complementar es la persona cuando ingresa con un equipo de protección respiratoria, pero no es una componente o no es un combustible, es aire comprimido, ¿no? Para que la persona pueda realizar el trabajo con normalidad y pueda respirar, ¿no? Pero el mínimo para cualquier actividad crítica o de alto riesgo son 2 personas, pero eso puede variar, ¿no? En función a las condiciones del entorno, de la actividad o del tipo de actividad que va a ejecutar, ¿no? Un poquito para... Y todo lo que hemos ido conversando al respecto sobre los permisos y los diversos controles que se tienen que tener al momento de ejecutar una labor, ¿no? Y la supervisión siempre tiene que estar ahí permanente y los canales de comunicación, ¿no? Un poquito para responder a tu pregunta. Gracias. Gracias. Ahora, si está José Magallanes, puede prender su micrófono para hacer su consulta. En caso no estuviera, puede hacerlo Jorge Díaz. Jorge Díaz, disculpe, buenas noches. Para acatar sobre el compañero que dijo, en una cisterna si van a soldar, ¿cuántas personas son las que deben ingresar a la cisterna si es que van a soldar? ¿O cómo o no pueden soldar adentro? A ver, no es que no se pueda soldar, ¿no? Pero lo que tenemos que verificar, y lo puse un claro ejemplo, el que estuve mencionando, eh, antes de que tú puedas realizar un trabajo de soldadura en el interior de en el interior de una cisterna, es de esta secuencia de pasos que hemos conversado, ¿no? Primero, verificar el tema de la ventilación asistida, liberar el remanente o los componentes de los gases que pueden estar ahí en el entorno. Hacer todo el tema de las mediciones de gases y demás. Ahora, el trabajo de soldadura, como es un ambiente, un espacio confinado, no es que van a entrar pues 5 o 7 personas.
O sea, lo normal es que ingrese el mínimo. Por ahí, si es que, pues dependiendo, 2 personas, uno para que haga el tema de la soldadura y otro que asista, y los que van a estar en la parte externa. Porque, como ya les había comentado, si nosotros no verificamos todo el tema de inflamabilidad o presencia de gases con este tema de monitoreo y seguimiento, y que al mismo tiempo las personas que están en el interior también tienen que estar con un equipo detector de gases, que ante cualquier anomalía o desviación, pues les alerte para que las personas puedan salir, ¿no? Eso sí tiene que quedar bien, bien cuidado, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. No te preocupes. Ok, seguimos con Douglas. Bueno, lo que mi pregunta era, los equipos Altair o medición de gases, ¿al Ya, cuánto tiempo pueden ser calibrados? Esa es mi pregunta. ya. En un Lo espacio, normal, pues, en mi caso, yo estaba ajá, trabajando en un espacio confinado en un tanque ok, de residuos de hidrocarburos. ya, Estaba al aire libre, pero el equipo de calibración, el equipo prácticamente de medición de gas, no, no, no captaba el nivel de oxígeno ni el nivel de CO2 y esas cosas. ya. ¿Y a cuánto tiempo se lo puede calibrar? Gracias. Ok, Douglas. Sí, bueno, lo importante es de que todo equipo de calibración siempre se haga dentro de, bueno, lo recomendable es dentro del año, ¿no? Que se haga la calibración. Ahora, como todos sabemos, estos equipos de detección de multigas, siempre cuando tú los vas a, digamos, cuando los llevas a calibrar a la empresa, donde, bueno, utilizan estos tanquecitos, que de hecho tú los debes haber visto, en que sometes al equipo, ¿no? A estos gases para ver, pues, si es que efectivamente te está dando la alerta y que el equipo eh, funcione, ¿no? Esto siempre lo recomendable, esta prueba, justamente porque yo también en el trabajo donde yo tengo estos equipos, también tengo estos equipos que tú mencionabas, siempre cada vez que tú ingreses es someter a estos gases para poder ver la funcionalidad del equipo, ¿no? Ver que te detecte los sulfuros, detectar el monóxido o algún componente adicional, ¿no? Y el valor de la concentración del oxígeno. Y todo el tema de la medición, como tú ya sabrás, pues siempre se hace desde la parte externa para ver las condiciones, ¿no? Y si por A o B motivos hay alguna falla constante adicional a las pruebas que te estoy mencionando y al rango de tiempo en el que se tiene que calibrar, esto, yo lo que sugeriría es que, dependiendo de la persona que se encargue de hacer todo el tema del seguimiento de calibración de los equipos, es pues que los lleves para que te garantice, porque los equipos que tú estás comentando son equipos buenos, ¿no? Probablemente otro aspecto que deberíamos ver es al momento del uso. Probablemente la persona, quizás, simplemente estoy haciendo un supuesto, no estoy afirmando, probablemente no tenía claro cómo usarlo, o por ahí los filtros, ¿no? Ya estaban comenzando a fallar, ¿no? Por eso siempre es importante, antes del ingreso, hacer estas pruebas con este tanquecito en donde tú le sometes a estos gases para ver que el equipo esté operando con normalidad y poder ingresar, ¿no? Eso es un poquito lo que te digo. Y bueno, siempre dentro del rango del año, es lo normal el equipo. O dependiendo también, pues si es que es una actividad en la que tú constantemente estás ingresando pues a un espacio confinado, probablemente el rango para la calibración ya no vamos a estar esperando hasta el año porque pues, tú lo estás utilizando constantemente, probablemente se acorte, ¿no? Entonces, eso. Y el tema del uso, ¿no? Que tiene que haber eh, eh, del equipo, ¿no? Sí, gracias, ingeniero, gracias, señor, gracias por sacarme de dudas. Muchas gracias. No, no te preocupes, amigo. Para acá estamos para ayudarnos. Gracias. Continuamos con la pregunta de Johan. Pregunta, en una mina subterránea, ¿qué labores se pueden considerar como espacios confinados y qué permisos se requieren para elaborar? Ok, esto tiene que quedar claro que
la definición como tal de lo que es un espacio confinado. ¿Ok? Sí, uno cuando dice, pues, en el interior de la mina, hay en el socavón y como tal, pues es un solo ingreso. Pero el otro tema es las condiciones del entorno. No es lo mismo que tú estés ingresando, como estuvimos conversando en el caso o en el ejemplo de Douglas, dentro de un ambiente cerrado, un tanque, un silo, a que estés haciendo una labor en el interior de una, digamos, de un socavón, ¿no? Respecto al tema de los permisos, bueno, como tal, siempre los permisos, uno, personal capacitado. Dos, el tema del ATS, si es que es una actividad de alto riesgo, porque si es una actividad rutinaria, todo tiene que estar plasmado con la I+C y que el personal se le haga todo el tema de la difusión. Pero si es una actividad de alto riesgo, en el caso de un espacio confinado, pues hay que tener una serie de permisos. Todo el tema del monitoreo de gases, ¿no? Para que la persona pueda hacer todo el tema del seguimiento. Porque imagínate que tú estés en el interior de la mina y por ahí haya la presencia de algún gas, ¿no? Propio del entorno y te toque hacer, pues, un trabajo de soldadura, ¿no? Que es lo más común donde, pues, puedes hacer un fuentes de ignición. Entonces, igualito. Se tiene que hacer todo el tema de lo que hemos ido conversando, todo el tema del monitoreo, ver que las condiciones del entorno sean favorables y demás, ¿no? Eso es un poquito lo que yo puedo complementar al respecto. Gracias. Ronald pregunta, ¿es necesario que un supervisor vaya a espacios confinados, lugar de trabajo, o solo el espía nomás ingresa? Clipton, disculpa, ¿me podrías por favor repetirme la pregunta? La última que me has dicho. Claro. Ok. Ronald pregunta, ¿es necesario que un supervisor vaya a espacios confinados, el lugar de trabajo, o solo el espía nomás ingresa? El O tal espía vez no, Ronald quieres prender. Ujú. es el vigía. A ver, ya más o menos entendí la pregunta. Cuando tú vas a realizar el trabajo de espacio confinado, ¿no? El vigía, que es el que está en la parte externa del espacio confinado, es el que pues tiene que constantemente estar monitoreando y entablando la comunicación con los trabajadores que están en la parte interna, ¿ya? Luego, como les había comentado, el supervisor o el encargado del equipo de trabajo tiene que velar por el cumplimiento de que todo su personal o todo su equipo de trabajo cuenten con todas las competencias necesarias para la ejecución de los trabajos. Y otro es el supervisor de seguridad, que el supervisor de seguridad al momento de la ejecución de los trabajos, pues él tiene que ver que se cumpla con todos los requisitos, con que el procedimiento de trabajo cumpla con la normativa legal, que el personal cuente con todo el equipamiento, ¿no? Y que todo lo que estaba plasmado en los procedimientos, en los permisos, se ejecute. El supervisor de seguridad, como el supervisor encargado de la cuadrilla, pues tiene que tener la claridad de los trabajos que se van a ejecutar, porque él es el que también va a velar por que se ejecute el trabajo de la forma y de la manera más segura, ¿no? Un poco para poder aclarar. Gracias. Y con esto la última pregunta de Bruce. Buenas noches. ¿Cuántos tipos de espacios confinados existen? Y según estos tipos, ¿todos requieren monitoreos de componentes de entorno? Bueno, hemos mencionado algunos de los principales, ¿no? Acuérdate que un espacio confinado, por definición, es aquel que tiene un solo acceso y una sola salida. Y sí, efectivamente, todo el tema de los monitoreos es parte, ¿no? De los controles y del seguimiento que se tiene que hacer. Porque tú no sabes si es que donde tú vas a ejecutar el trabajo, ¿no? No es lo mismo que tú entres a una cisterna de agua, ¿no? Que también, pues por la misma humedad o la misma concentración, pues hay una serie de componentes que si no entras con protección respiratoria te puedes afectar.
y la otra es que tú entres a un silo donde había materiales fecales, donde pues los gases son altamente tóxicos. Y por definición, antes que tú ingreses, hay una serie de permisos que tú tienes que tener y monitorear. Y uno de ellos es el monitoreo y el seguimiento de las condiciones del entorno. Oxígeno, dióxido y demás. Y a partir de ahí recién es de que la persona puede ingresar. Con esto ya estamos cerrando, hemos llegado al final del curso, hemos llegado a la última clase de trabajos en espacios confinados y agradecerles a todos por estar este día que es un feriado capacitándose, porque la seguridad es muy importante. Y también un agradecimiento especial al ingeniero Juan Carlos. No, listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a todos. Sí, entiendo que hoy día es un feriado, pero importante el poder sacarle el jugo un poco para poder tener la claridad al momento de ejecutar este tipo de trabajos. De mi parte, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.